Vía Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, 23 horas con 5 minutos. Empezamos completamente en vivo una nueva edición de Vía Pública. El Servicio Electoral publicó en el Diario Oficial un conjunto de nuevas normas para el plebiscito constitucional que se va a llevar a cabo el día 25 de octubre, entre las cuales se destaca la posibilidad de que las personas embarazadas y quienes son cuidadores también de adultos mayores se puedan excusar de ser vocales de mesa. Esta medida, que también incluye a quienes se desempeñan en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, les va a permitir acreditarse ante el delegado de local el mismo día de la elección o ante el juez de policía local si es que llegan a ser citados. Esto atendiendo principalmente a que el plazo para excusarse ya concluyó. Otra resolución del organismo es que los electores que concurran a votar deben asistir sin la compañía de otra persona, salvo el caso de aquellos que requieran ser asistidos al momento preciso de emitir el sufragio. Todos estos detalles, por supuesto, también ustedes los pueden encontrar en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Vamos de inmediato ahora a comenzar esta nueva edición de Vía Pública, entonces, con esta ronda de conversaciones que hacemos cada día cerca de las 23 horas aquí en Canal 24 Horas. Y en esta primera conversación vamos a estar en contacto precisamente con la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao, a quien aprovechamos de saludar en este momento. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo está, Marco? Buenas noches. Muy buenas noches, alcaldesa. Este jueves comenzó de una forma bastante agitada, principalmente para su comuna. Durante la madrugada se produjo un operativo en el que 10 personas resultaron detenidas por presuntamente haber participado en reiterados ataques que ha estado sufriendo la subcomisaría de la comuna de Peñalolén. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ha estado avanzando esta investigación, considerando también que en los últimos días se han estado registrando este tipo de ataques? Bueno, nosotros desde un primer momento siempre empatizamos con la necesidad de una comunidad que estaba tremendamente a estas alturas violentada por una serie de hechos que ocurrían durante todos los días. Estamos hablando ya casi un año, se va a cumplir desde que empezaron estos ataques. Perdón. Y finalmente, para una comunidad que sufre todas las noches de... obviamente fuegos artificiales, balazos, bombas molotov, que atacando la comisaría, finalmente además lo que significa la respuesta policial frente a ese tema, obviamente bombas lacrimógenas, carros lanzaagua, gritos, etcétera, era de verdad y es insufrible para cualquier comunidad. El no poder dormir, el que no pasa la micro y la gente sale a trabajar y obviamente tiene que caminar más de a veces 20 o 25 cuadras para poder llegar a su casa. La verdad es que es insufrible, por lo tanto nosotros siempre pedimos, y le pedimos en este caso al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, a las policías que tomaran cartas en el asunto, que se definiera quiénes eran estas personas que estaban atacando la comisaría para poder darle paz y tranquilidad a una comunidad que realmente no puede dormir tranquila. ¿Cómo evalúa usted el rol que ha tenido principalmente en este último tiempo el Ministerio Público, la Fiscalía, considerando que estos ataques que usted mencionaba se han estado registrando desde octubre del año 2019? Sin embargo, a partir de agosto ya de este año se comenzaron a intensificar, vivieron una especie de revival, se comenzaron a generar nuevamente este tipo de ataques y esto motivó también a que el Ministerio Público en ese mes ya comenzara las primeras indagatorias al respecto. ¿Cómo evalúa usted entonces, tomando en cuenta todo esto que le comentábamos, cómo evalúa la actuación que ha tenido el Ministerio Público en este caso? La verdad, Marcos, que esto nunca paró. Solo en algunos momentos tuvo altos y bajos, pero estamos hablando de que en general, de manera constante y permanente, y habían algunos días que esto paraba y otros días que después podía estar haciéndose de nuevo los ataques y nuevamente... Pero esto nunca paró en la práctica y por lo tanto el trabajo de la Fiscalía y lo que nosotros le pedíamos era que se pudiera desarrollar una investigación que diera con el paradero de aquellas personas que estaban en esto, porque está claro que nadie, y de los habitantes que están en ese sector, los vecinos de La Hermida, son personas de trabajo, de esfuerzo, personas que quieren vivir tranquilos y por lo tanto decíamos, ¿cómo es posible que haya un grupo de personas, obviamente minoritario, que termine condicionando la vida de miles de personas y por supuesto además obviamente atacando una comisaría, que es la comisaría que está ahí ya hace bastante tiempo en ese barrio,
Para nosotros esa era la preocupación principal y por eso conversamos no solo con la Fiscalía, sino que también con el Ministerio del Interior y las policías en general, y luego la Fiscalía decide, obviamente, pasar esta investigación en particular a los S7 y por lo tanto también que esta situación fuera de verdad la más importante para poder resolver un tema que era de suma urgencia y por eso yo creo que el trabajo de la Fiscalía ha sido un tremendo trabajo y el trabajo con OS7 un trabajo muy importante para poder resolver esto y yo creo que esto es una investigación que está empezando, no ha terminado y que obviamente hay que seguir trabajando en ella. ¿Qué le han comentado, alcaldesa, a los vecinos de los sectores aledaños a la subcomisaría de Peñalolén, considerando que todo este último año ya han estado viviendo este tipo de actos de violencia, estos enfrentamientos entre manifestantes y también efectivos de carabineros, enfrentamientos que se han estado registrando durante todo este último año, desde el mes de octubre del año anterior? ¿Qué es lo que le comentan principalmente los vecinos más afectados, los más cercanos a este sector? Bueno, la verdad es que para ellos esto ha sido una verdaderas noches de terror. Aquí lo que les ha tocado vivir a cada uno de ellos en este tiempo y lo que comentan los vecinos del sector son cosas de verdad que a cualquiera nos podrían, digamos, a cualquier persona normal uno podría decir cómo las personas que están ahí pueden vivir así todos los días. Y eso es lo que principalmente nosotros entendíamos que era la preocupación de todos, porque es distinto, a ver, yo siempre he señalado que hay poca conciencia muchas veces de que vivir en un entorno sin violencia es un derecho humano, tiene que ver con calidad de vida. Y obviamente hay muchos vecinos en nuestra comuna, no solo en nuestro sector, sino que en otros, que muchas veces han vivido entornos de violencia vinculados a temas delictuales, narcotráfico, bandas rivales. Lo hemos visto en esta y otras comunas que son hechos que nos preocupan y que nosotros los alcaldes varias veces y de varias comunas hemos manifestado esta preocupación. Pero agrégale a eso, de vivir cosas como esas durante muchos días o muchas noches, a que todos los días, durante todo el año y la gran mayoría de los días de este año, haya sido una noche de terror para todos, porque además todo este enfrentamiento genera mucha violencia. No solo estamos hablando que se tiraban piedras a la comisaría, sino que bombas molotov, fuegos artificiales directos, ráfagas, disparos, y eso hace que obviamente todo el entorno también se vea afectado, con personas que incluso se les destruyeron sus vehículos, los ventanales de sus dormitorios, y muchas personas afectadas. ¿Y para qué decir en pandemia que la gente tenía que estar encerrada en sus casas con las bombas lacrimógenas, con el gas lacrimógeno que obviamente circula por todo un sector, no es que llegue a un lugar particular, sino que se disemina rápidamente por muchos pasajes, etcétera? La verdad es que para ellos han sido días de terror y yo creo que eso para mí es lejos la prioridad más importante, de que ellos puedan tener tranquilidad, que es lo que nos han pedido tantas veces. Alcaldesa, ¿de qué forma se coordina el municipio junto con las policías, con carabineros especialmente, para enfrentar, de qué forma se enfrenta globalmente este problema que ha estado afectando desde hace más de un año ya o desde hace ya casi un año a los vecinos de ese sector de Peñalolén? ¿De qué forma se coordinan ustedes como municipio con las policías, con carabineros principalmente? Bueno, la verdad es que nosotros, más que coordinarnos, es entregar la información que nosotros podamos tener, recopilar a través de denuncia anónima, por ejemplo, que llega al municipio y poder atender de alguna manera preventivamente algunas cosas que están ocurriendo y también reaccionar después de los hechos que ocurren durante la noche, como tener que limpiar el lugar, etcétera. Pero en la práctica no hay, el ámbito de investigación, la responsabilidad del orden público es obviamente del Ministerio del Interior y el trabajo es un trabajo policial en el cual nosotros como municipio no podemos intervenir, no tenemos facultades para intervenir y tampoco nos corresponde, y creo que al final lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el contacto y el nexo con la comunidad para poder prevenir este tipo de hechos y por supuesto acoger también las denuncias que la propia comunidad nos ha hecho.
Claro, porque de todas formas esto es un problema evidentemente de seguridad pública, pero también ¿no cree usted que pueda haber factores sociales que puedan estar incidiendo en estas manifestaciones que finalmente, ya cerrando la noche, concluyen en ataques a la comisaría? ¿No se podría abordar quizás de una forma un poco más global que solo con el foco puesto en el tema de la seguridad pública, que evidentemente es un problema en este caso, pero no puede haber quizás algo un poco más de otros factores también que estén incidiendo en esta situación? Bueno, efectivamente, yo creo que una cosa es que uno no justifique la violencia y otra cosa es que no diga que pueda explicar por qué se producen los fenómenos de violencia, que es muy distinto. Yo no la justifico, no comparto la violencia como método, digamos, de lucha ni como método para manifestarse, pero eso no significa que también hay un componente, obviamente, que hay que analizar y ver por qué está ocurriendo. Ahora, el tratar de analizarlo y en el fondo no de justificarlo, sino que de explicarlo, significa también cuál es el trabajo que tenemos que hacer, pero yo creo que lo más importante ahí también es acoger que si hay personas que tienen rabia, que quieren manifestarse, que quieren de alguna manera desarrollar de una fórmula, digamos, o sea, de una manera en que ellos quieran expresarse, lo que nosotros tenemos que conducir es que no sea a través de la violencia. O sea, cuando tú tiras una bomba molotov para quemar a alguien, eso es un delito y es un crimen. O sea, quieres matar a alguien. Y si esa creo que debiera ser la fórmula, absolutamente no. Y por lo tanto, lo que sí nosotros debiéramos hacer es conducir, canalizar, y por eso estamos donde estamos. Y hoy día tenemos un plebiscito a puertas, porque de alguna manera lo que se buscó es canalizar por la vía institucional las demandas sociales y las necesidades de cambio. Y yo creo que eso es lo que hoy día es más importante, y por supuesto que para mí es un objetivo de corto plazo también poder ver, bueno, cómo las personas que están ahí se pueden manifestar, pueden hacerlo, porque el peor de los mundos y lo que ocurre hoy día es que aquellos que quieren manifestarse legítimamente no lo pueden hacer, porque en ese clima de violencia obviamente no se van a exponer ellos ni su familia a hacer que les llegue un balazo o que les llegue un piedrazo o cualquiera de los elementos que se están hoy día tirando en ese sector. Entonces, yo creo que eso es el objetivo. O sea, yo entiendo que hay una demanda social, que la demanda social hay que canalizarla, pero la violencia y este nivel de violencia y estos crímenes que se han cometido en este sector, la verdad es que no tienen ninguna justificación y que nosotros en el fondo tenemos que lograr que estos hechos no sigan ocurriendo. Alcaldesa, durante la jornada de este jueves surgió también una publicación del medio CIPER, respetado medio de comunicación de investigación, donde se establece que un carabinero infiltrado habría estado participando, por ejemplo, en organizaciones comunitarias, en ollas comunes en el sector de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, y aparentemente, de acuerdo a esta publicación, habría estado incitando también a que los propios vecinos efectuaran ataques a la subcomisaría de Peñalolén desde el mes de julio aproximadamente, de acuerdo a lo que publica el medio CIPER. ¿Pudo leer usted esta información? ¿Qué le parece que se haya dado a conocer este tipo de información? Sí, yo leí, alcancé rápidamente porque en la tarde estuve en muchas reuniones de distinto tipo, pero alcancé a leer más bien rápidamente el reportaje. Yo creo que aquí, bueno, quien tiene que explicar es Carabineros, porque en la práctica yo entiendo que infiltrar una organización digamos, se puede hacer. El tema es cuáles son los medios, cómo se explica, quién controla, cómo se hace ese procedimiento, porque si es un procedimiento policial, tiene que estar resguardado y regido, digamos, por las normas que ellos tienen, y por lo tanto ahí más bien es Carabineros el que tiene que explicar por qué utilizó ese método y cuáles fueron los límites, cuáles son los límites de aquello, porque de verdad yo no conozco, digamos, el detalle, y obviamente si hay una persona que está incitando, una cosa es infiltrar una organización, pero yo de verdad desconozco cómo se ocupan ese tipo de métodos y cuál es, y quienes tienen que explicarlo, digamos, son las propias policías, porque entiendo yo, un procedimiento que está permitido, digamos, el infiltrar organizaciones.
y eso es parte de la normativa y tiene que atenerse a la normativa y tendrán que ellos explicar obviamente en este procedimiento. Ahora, entiendo que este no tiene que ver con el procedimiento que se hizo hoy día ni con las personas que fueron detenidas hoy día. Claro, no tiene que ver, no está involucrado con personas que fueron detenidas en el operativo desarrollado durante la madrugada de este jueves en la comuna de Peñalolén. Sin embargo, es un hecho que evidentemente aporta más antecedentes a este caso de manera global. Una situación que de comprobarse aparentemente sería una situación bastante grave debido a que sería un propio funcionario de la institución el que estaría incitando, de acuerdo a esta publicación. Esto claramente es una información que se está investigando, está en desarrollo, no es algo confirmado, pero de todas formas representa una gravedad, sobre todo proviniendo, de un funcionario policial, de todas formas, alcaldesa. Por supuesto, eso de todas maneras. O sea, si efectivamente es lo que dice ahí, porque aquí hay una denuncia de una persona y por lo tanto hay que tomarlo como tal, y por eso entiendo que quien debiera responder es Carabineros para efecto de primero verificar y responder sobre ese hecho para poder aclarar la situación. ¿Y ha tenido oportunidad, por ejemplo, de reunirse también con organizaciones sociales que han participado, que se han estado conformando en este último tiempo después del estallido social para hablar, por ejemplo, respecto a esto mismo o de otras temáticas también para abordar de una manera más global toda esta problemática que se está enfrentando? Yo siempre como método, digamos, de gestión nos hemos reunido con los dirigentes sociales en distintas instancias. Y para qué decir, después del estallido social, obviamente, y con los hechos que estaban sucediendo, tuvimos varias reuniones, donde la idea también era poder comentar con ellos, decir, bueno, ¿cómo colaboramos? ¿Qué hacemos nosotros? Porque finalmente nosotros cumplimos un rol en la comunidad que es de apoyo, de ayuda, de hacer proyectos, de llevar mejor calidad de vida a un barrio y por lo tanto, ¿cómo hacíamos para no perder y que no se siguiera deteriorando en el fondo todo este barrio y de alguna manera también deteriorando la vida de las personas en su calidad de vida? Y para eso hicimos múltiples reuniones y la verdad es que los dirigentes en general estaban más bien preocupados de esta situación y por lo tanto es muy difícil también y para ellos y para los vecinos en general también hay temor de poder de repente poder decir qué es lo que está detrás de esto, o a veces incluso desconocimiento también, de no conocer a las personas que están detrás de esto. Y el trabajo comunitario yo creo que siempre lo hemos desarrollado en esa lógica de poder retomar las actividades normales de esa comunidad. Lo Hermía es una comunidad muy rica en términos culturales, de diversidad cultural, de trabajo, digamos, comunitario y por lo tanto el poder retomar esa actividad era muy necesaria. ¿Para qué decir también los temas deportivos? Hemos hecho inversiones importantes en el territorio. Lamentablemente la pandemia no nos permitió iniciar incluso algunas cosas que teníamos planificadas, pero en la práctica se han hecho importantes inversiones y la idea justamente tiene que ver con ir canalizando también las demandas y necesidades de esa comunidad en términos de calidad de vida y por lo tanto obviamente nos hemos reunido con distintas comunidades. Yo he estado muchas veces en este tiempo y también en pandemia, obviamente trabajando en La Hormiga con distintas organizaciones, en distintas actividades de las cuales se han podido desarrollar en este tiempo y hemos tratado también de buscar y de acordar con la comunidad cuáles son de qué forma salimos de esto también y por eso yo recalco y reitero que no podemos perder el derecho legítimo que tenemos todas las personas a manifestarnos porque hay personas que toman esto y lo toman desde la violencia y al final lo transforman en hechos delictuales que no son aquellos para los cuales obviamente uno podría justificar para poder hacer, digamos, una manifestación, sino que al revés. Más bien la gente se resta de la manifestación porque le tiene temor a los hechos delictuales que se están cometiendo. Alcaldesa, quedan ya pocos días. Este domingo se cumple un año ya del 18 de octubre, una fecha bien emblemática en la historia reciente de nuestro país, que marcó también el inicio de todo este proceso que estamos viviendo actualmente. ¿Qué tipo de coordinaciones se están llevando a cabo desde el municipio? ¿De qué forma se va a abordar esta fecha desde la municipalidad? Bueno, estamos trabajando nosotros desde ya varios días. Nuestro foco es el plebiscito. Creo que el poder garantizar que se haga un plebiscito seguro,
que la gente tenga la certeza de poder ir a votar de manera tranquila, sobre todo los adultos mayores, que son siempre los que más responden en estas ocasiones a poder ir, obviamente, a votar. O sea, nosotros nos hemos focalizado más bien en que el plebiscito fue acordado, fue hecho justamente para canalizar las demandas sociales en algo concreto y en algo tan concreto como es cambiar la constitución de nuestro país. Entonces, nuestro foco ha estado en poder asegurar ese proceso, el poder hacer todos nuestros esfuerzos también humanos, que también es un tema porque los funcionarios municipales también se enferman, también tenemos casos complejos, funcionarios con enfermedades crónicas, etcétera, y por lo tanto hemos tenido también que ajustar nuestro trabajo a eso, pero focalizándonos principalmente en el plebiscito. Yo creo que esa es la meta principal, porque si nos acordamos, digamos, y si ponemos finalmente el 18 de octubre como una fecha, lo que está y cómo se desenvuelve, digamos, esa fecha es proponiéndole al país una fórmula de cambio dentro de la institucionalidad, y por eso nuestra meta es que eso funcione y funcione bien. Bien, Carolina Leitao, alcaldesa de la comuna de Peñalolén, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta nueva edición de Vía Pública. Buenas noches. Gracias, buenas noches, que esté bien. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? Usted puede ser corredor de propiedades. Visite www.colegioinmobiliario.cl y llame al 23 21 00084, ahora con código CENSE. De esta forma, nos vamos a una pausa. En Vía Pública volvemos de inmediato. En tiempos difíciles, las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional, asesórate con Staff Chile. Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo Chile. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública, seguimos en esta ronda de conversaciones y en esta ocasión nos acompaña Roberto González, académico de Psicología de la Universidad Católica y también es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Sí, Roberto, ¿me escuchas? Claro, estamos solucionando ahí algún problema que tenemos con el audio, pero el motivo principal de esta conversación es principalmente que estamos ya a puertas de cumplir un año del 18 de octubre, el inicio de las manifestaciones que marcaron el estallido social. Roberto González, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Marco. Ahora sí conecté el micrófono. Ahora sí, Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Roberto, primero que quisiera comenzar esta conversación consultándote a un año, ya casi un año. Este domingo se cumple un año del 18 de octubre, el inicio, les comentábamos, de estas manifestaciones sociales que derivaron en lo que más tarde se llamó como estallido social. ¿Cómo ves tú que ha estado evolucionando la sociedad chilena, los distintos aspectos, factores que han intervenido, grupos de personas que han intervenido también en todo este proceso que ya está a puertas de cumplir un año este domingo? ¿Cómo lo ves? Bueno, Chile ha experimentado cambios muy importantes. De hecho, en el Centro de Estudio, Conflicto y Cohesión Social, nosotros hemos venido desarrollando ya por varios años, 4 años, en que hemos podido estudiar de manera sistemática cómo ha evolucionado nuestra población respecto a múltiples temas referidos a la cohesión y al conflicto. Y tuvimos, entre comillas, esta oportunidad de haber levantado los datos después de que había ocurrido, un mes después de que había ocurrido el estallido social, lo que nos permitió mirar cómo las personas que venían analizando el país en múltiples dimensiones cambiaron respecto a aspectos muy importantes. Por mencionar 3 de los que a nosotros nos han llamado especialmente la atención. El apoyo que sistemáticamente ha crecido al sistema democrático como forma de organización y de funcionamiento de nuestra sociedad. Históricamente veníamos en torno a un 50% y casi llegamos a la barrera del 60%, lo cual es un crecimiento muy sustantivo. Personas que en el año 2016, por ejemplo, se mostraban indiferentes o ni siquiera apoyaban a la estructura democrática como la forma óptima de los gobiernos en general, hoy día transitan a estar más de acuerdo con la democracia. Sin embargo, no están
contentos en la población chilena, no están contentos con la manera como opera la democracia. Esto habla que este estallido social en parte vino a refrendar la importancia de recuperar el sentido de la democracia como la forma de abordar nuestras controversias, nuestras formas de pensar y de organizarnos en la sociedad. Otro cambio muy sustantivo fue la manera como los chilenos adoptan su posición frente al cambio de la Constitución. Este hecho que está a puerto de ocurrir el 25 de octubre. Fíjense que el 2016 en torno a un 16% de la población aprobaba la Constitución como estaba, se sentía conforme. Ese porcentaje cae un 7% del 2019. Al mismo tiempo se refuerza la idea de que es importante cambiar la Constitución, un hecho importante, pero además quieren cambiar la Constitución. Otro aspecto esencial fue ver cómo transitaron las personas que se mostraban indiferentes, incluso en desacuerdo con este cambio, previamente, y hoy día ese porcentaje crece a un valor muy alto, sobre el 70% de las personas que muestran total acuerdo para que la Constitución sea cambiada. Nuevamente viene a refrendarse el camino de la legitimidad a través de una elección, siendo una de las prácticas políticas y de participación ciudadana tan importantes como el voto, el espacio que se conecta justamente con la expresión democrática que comentaba hace unos minutos atrás. Otro de los aspectos importantes a recalcar es el tema de la justificación de la violencia. Fíjese que esto ha sido debate todo este último tiempo, especialmente en el marco de lo que viene esta elección tan importante que esperemos le dé la legitimidad a este cambio en la Constitución como piso para poder construir esta sociedad que queremos en el futuro, donde las voces de las distintas visiones que existen en la sociedad se congreguen en torno a este encuentro, a esta asamblea constituyente, que es la preferencia mayoritaria que expresan los participantes de este estudio, que insisto, es de representación nacional, y que justamente abre el espacio para que ahí se construya esta idea de país, cuáles son los supuestos, cuáles son los principios que van a regir nuestro ordenamiento político, jurídico y social. Es importante que la justificación de la violencia decía, mayoritariamente en la población hay un rechazo a usarla como mecanismo para poder promover cambio social. Es cierto, sin embargo, que el nivel de justificación se ha concentrado en algunos sectores de la sociedad de manera más prioritaria, especialmente más en los jóvenes, como lo hemos constatado también en múltiples eventos. ¿En qué sectores más específicamente, Roberto? En el sentido de que los movimientos sociales donde han estado vinculados eventos de violencia han sido reconocidos como eventos que se justifican en mayor medida, especialmente en la población más joven. Aquí hay que hacer un análisis más profundo, porque esto está muy relacionado con la manera como se abordan los eventos de protesta. Y esto tiene que ver justamente con esta discusión pública que está relacionada con la reforma a la manera como las fuerzas especiales y carabineros en particular abordan las protestas. Hay amplia literatura que se ha estudiado en muchas partes del mundo que muestra que la manera como se enfrentan las protestas sociales influye de manera significativa en la dinámica que se produce en ese contexto. Por tanto, es cierto que toda esta dinámica que se mueve en una protesta puede desembocar, no siempre ocurre así, tenemos harta evidencia que en Chile hay protestas que se organizan socialmente y que no necesariamente desencadenan reacciones como las que hemos visto en muchas situaciones específicas, que está relacionado justamente con esta dinámica. Cuando hablamos de dinámica es porque se producen interacciones entre carabineros y quienes protestan, y muchas veces el uso a veces desmedido de la fuerza, por ejemplo, para abordar una protesta, puede dar origen a una reacción donde los que protestan legitiman el uso de la violencia como una forma de reaccionar frente al uso desmedido de la fuerza, y se produce esta dinámica que muchas veces lamentablemente termina con eventos tan trágicos como los que hemos visto y fuimos testigos durante gran parte del 2018, desde que ocurre el estallido, con muchas protestas donde se observaron víctimas, pero también en todos los ámbitos, víctimas también en el cuerpo policial y en quienes protestaban y quienes incurrían en estos actos de violencia. Eso, sin embargo, no significa, perdón, Marco. Sí, adelante. No significa que también uno constata que hay grupos que están actuando de manera violenta y que probablemente funcionan y operan de manera decidida cuando se abren estas situaciones de protesta.
no quiere decir que la gente que va a protestar necesariamente va con la convicción de poder tener que generar acciones de violencia. Muchas protestas tienen una base de legitimidad y por eso cuando son autorizadas, sobre todo cuando son autorizadas, la gente ocupa la acción colectiva como una manera de poder expresar un malestar, una preocupación, de instalar temas en la discusión pública. Claro, quería Sin embargo, consultarte, Roberto, disculpa, por el rol que ha jugado la población joven. Tú la mencionabas recién. Hay que recordar también, por ejemplo, si es que miramos en retrospectiva un año hacia atrás, las primeras manifestaciones previas al 18 de octubre fueron precisamente protagonizadas por estudiantes secundarios, protagonizando, por ejemplo, las jornadas masivas de evasión en el metro de Santiago y diversas manifestaciones, principalmente aquí en la capital, en un inicio. ¿Cuál es el rol que ha jugado principalmente la población joven en todo este proceso que se ha vivido desde el 18 de octubre del año pasado hasta ahora? bueno, te voy a remontar, Marco, que es más atrás. Si tú piensas en nuestra historia reciente, desde el 2006, cuando parte la llamada Revolución Pingüina, después del 2011, cuando se reactivan los movimientos sociales masivos, estamos hablando realmente masivos a nivel nacional, y posteriormente con el estallido social, con este evento que tú mencionas, donde de paso el origen de la tensión social que se deriva no fue específicamente derivada del hecho que los jóvenes se tomaran el metro. A mi modo de ver, y probablemente cada vez que hemos analizado este tema desde el punto de vista de, nuevamente, esta dinámica, uno puede pensar, por ejemplo, si la estrategia de haber abordado el hecho que los estudiantes tuvieran tomado una estación con policías que están entrenados justamente para abordar esta situación, lo abordan de una manera que hace literalmente producir una chispa en la protesta social. Si ustedes se fijan, cuando ocurren estos eventos, a los 2-3 días esto crece y se masifica. Ya no son solo los jóvenes quienes se van al metro, sino que convoca a toda la población. Por tanto, nuevamente es el manejo de la situación que puede generar y dar origen a una dinámica de tensión y donde la legitimidad de la violencia se instala como una respuesta que se considera legítima. Ese es el problema con la espiral de la violencia. Ahora, los jóvenes han sido un elemento muy importante de cambio. Yo probablemente les anticipo que en esta elección del 25 de octubre va a haber un cambio muy sustantivo en la participación de jóvenes. Lo que este estudio de ELSOC ha revelado es un mayor interés, se ha politizado más la juventud y están más motivados para poder participar y apoyar un cambio, por ejemplo, en la Constitución, como una forma de instalar las nuevas preocupaciones del futuro. Los jóvenes van a tener y seguirán teniendo un rol muy activo en estos cambios. La pregunta es cómo canalizamos el actuar de los jóvenes sin que eso se legitime necesariamente a través de actos que sean más disruptivos y que obviamente ponen en tensión a la sociedad, cuando uno ve, por ejemplo, las expresiones de violencia que se gatillan en las situaciones de protesta. No todos los jóvenes, por cierto, actúan y se manifiestan de esa forma, pero los jóvenes han tenido un rol muy preponderante y probablemente lo van a seguir teniendo porque están adquiriendo, se están empoderando, como técnicamente decimos, para promover cambio social. Y por eso uno los ve actuando de manera más activa en todas las expresiones que vemos hoy día, sobre todo en la protesta social. Roberto, mencionabas tú también que este primer estudio que lograron realizar después del estallido social, después del 18 de octubre, fue aproximadamente un mes después de esas primeras manifestaciones. ¿Cómo podemos interpretar este cambio, comparando, por ejemplo, ese estudio que realizaron después del 18 de octubre con estudios previos, el cambio que se vive en la sociedad chilena, en cómo se percibe, por ejemplo, la democracia, en la importancia que se le da a la política en general o a la democracia también propiamente tal? ¿Cómo se da este cambio prácticamente de un momento a otro? Es muy recurrente la frase que se dijo mucho, el no lo vimos venir, por ejemplo. ¿Cómo se da este cambio desde lo que se podría interpretar como un desinterés por luego de un mes prácticamente cambia todo este paradigma y se le empieza a dar mayor relevancia, se empieza a percibir la importancia que tiene la democracia, la importancia también que tiene la discusión política en general? Ahora, yo creo, Marco, y no solo yo, esto está discutido en varios ámbitos académicos y no académicos, que toda esta tensión social en parte está derivada de lo que nosotros técnicamente conocemos como la cohesión social. Un país como el nuestro, la cohesión social. Un país donde por ejemplo, se ven alterados los vínculos básicos, donde las personas, por ejemplo, no tienen
todo el soporte para poder confiar en otros, por ejemplo, el tema de la confianza que se ha estudiado de manera muy intensa en Chile y en muchos otros países. El temor, por ejemplo, a sentir que uno no puede transitar de manera segura en un barrio, o por ejemplo, la idea que uno no cuenta con las redes de apoyo cuando tiene problemas. Son ejemplos que afectan, que hablan de estos indicadores de la cohesión social. Una sociedad que es cohesionada es capaz de identificarse, sentirse parte de un sistema y confiar que otros, por ejemplo el Estado o las instituciones públicas, privadas, pero también otras personas van a actuar de manera orientadas al bien común. Esto que hablamos normalmente como las conductas solidarias, la preocupación que tengo por los problemas de otros. Todo esto venía en alguna medida incubándose como una base de un problema social que finalmente explota. Como muchos problemas sociales llegan a ciertos límites. Si uno analiza el contexto económico, político que venía experimentando Chile, hay buenas razones para expresar este malestar en la sociedad chilena, especialmente en el marco del deterioro de muchas instituciones. Si uno analiza todas las instituciones que históricamente en Chile han sido la base de nuestra identificación, piense, por ejemplo, la crítica que hay al sistema político, los partidos políticos, el Congreso, los gobiernos, no solo este gobierno, el sistema judicial, las instituciones de iglesia, todas estas instituciones que en la historia de nuestro país fueron tan importantes, que marcaron la vida de las generaciones, hoy día han sufrido un descrédito enorme de parte de la población. Y cuando las relaciones sociales no cuentan con una base de confianza, evidentemente esto crea un sustrato que alimenta esta tensión social. Por otro lado, tenemos datos muy duros de los niveles de endeudamiento de la población, la cantidad de tensión que existe entre las clases sociales. ¿Para qué decir otros temas de alto interés como los temas ambientales, el tema de la migración? Y así hay un conjunto de temas que la sociedad chilena empezó a cambiar y nos enfrentamos a una crisis. Como la vivimos las personas en la vida individual, las sociedades también experimentan crisis. Y tenemos que entender que las crisis son muchas veces momentos en que nos dan la oportunidad para poder sentarnos y pensar. Por eso este ejercicio de haber logrado un acuerdo político a través de esta convocatoria a todos los partidos políticos que apoyaran la moción de hacer un cambio constitucional y que permita tener hoy día una elección, es un evento muy significativo, porque eso supone que fuimos capaces de pensar como país en la necesidad de generar un nuevo orden que cuente con la legitimidad y que permita pensar el país hacia adelante. Los países solo superan las crisis cuando uno tiene la convicción de que solo el diálogo, la conversación, pero entre quienes piensan distinto. Ese es parte del problema que hoy día vivimos, nuestra intolerancia para aceptar que hay otros que piensan distinto. Y cuando eso se instala, se produce la polarización, donde uno no puede aceptar que otro piense y quiera imponer una idea. Justo quería preguntarte, Roberto, sobre eso mismo. Para eso están los diálogos. Sobre eso mismo, el concepto, tomando precisamente el concepto de cohesión social, ¿cómo consideras tú que se encuentra actualmente la cohesión en la sociedad chilena? Por ejemplo, tenemos varios antecedentes que están a la vista prácticamente. Tenemos ya para el plebiscito dos posiciones bien marcadas, la opción apruebo o rechazo, pero también si uno pregunta a cualquier persona, probablemente la primera palabra que a uno se le viene a la mente es que hay mucha polarización. La sociedad chilena para muchos está muy polarizada. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente, la polarización está instalada en nuestro discurso cotidiano incluso, no solo en la política. Probablemente tú lo has vivido y uno tiene experiencia en distintos chats de familiares, amigos, compañeros de trabajo, donde uno nota la polarización, donde nota la tensión. No tenemos que tenerle miedo a la polarización, sino más bien encontrar los caminos para poder canalizar esas diferencias. No es un problema que pensemos distinto y diametralmente distinto. La pregunta es cómo nos hacemos cargo de la idea de cómo discutir, eventualmente zanjar diferencias por vías que no ocupen la legitimidad del odio o de la tensión como el mecanismo para resolver nuestras controversias o nuestras tensiones. Por tanto, la polarización muchas veces es expresión justamente de que uno no ha tenido los canales adecuados para poder expresar esas diferencias de opinión. Cuando se atomizan también los grupos, nuevamente ocurre este fenómeno de la polarización. Porque si cada grupo puja por sus propias ideas y son muy distintas a las de otros, encontramos esta tensión que muchas veces hace que nuestras propias posturas pensemos que son las verdaderas, las importantes y por tanto son las únicas que podemos aceptar. Si hay algo que define a la democracia,
es justamente esta idea que uno pueda integrar esas diferencias a nuestro funcionamiento, a nuestro orden jurídico, a nuestro orden social, a nuestros principios que guían justamente la convivencia. No tiene ninguna gracia pensar que uno va a vivir solo con quienes piensan, conviven y se asimilan a uno, y que piensan como uno. Las sociedades no funcionan así, ni tampoco funcionan así la familia, y tampoco funciona así la vida del trabajo. Es propio de las sociedades, de los grupos humanos, que hayan puntos de vista distintos, y por tanto, siempre nos vamos a enfrentar a esta controversia de lidiar con esas diferencias. La pregunta es cómo creamos reglas para que esas controversias se resuelvan de una manera positiva. Y les aseguro que la mayor parte del tiempo nosotros terminamos encontrando puntos comunes que muchas veces se han traducido en acuerdos que nos permiten acomodar esas diferencias. ¿Y de qué forma se pueden fomentar estos espacios de conversación, de diálogo, más allá de las polarizaciones propias del proceso que estamos viviendo actualmente? Pero, por ejemplo, si uno entra a Twitter, puede ver ya un pedazo, un fragmento de lo que se está viviendo en general en la sociedad chilena. Hay mucho odio, hay mucha crítica descarnada, se trata mucho, por ejemplo, de este concepto que se ha acuñado actualmente de tratar de amarillo. No hay espacio para la discusión y, al parecer, los polos están muy fortalecidos, pero los puntos de encuentro, al parecer, no están tan fortalecidos, están más bien debilitados. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Marco, lo que uno sabe en este tema es que en la medida que tú generas espacios propicios para la discusión, y cuando tú no tienes una condición que promueva justamente condiciones que te garanticen estas posturas puedan ser expresadas sin que hayan ciertas reglas que nos permitan expresarlas sin que uno se sienta amenazado, obviamente es muy difícil lidiar con la polarización, y lo que termina haciendo es fortaleciendo aún más nuestras propias posturas. Los espacios como Twitter o estos espacios de redes sociales que a veces son muy de nicho, justamente tienen ese problema, porque las personas muchas veces pueden opinar de manera muy descarnada, como tú lo dices, pero donde no hay reglas que permitan, si tú quieres, ordenar la convivencia. Los parlamentos justamente tienen esas reglas que permiten expresar las opiniones. Uno nunca va a cambiar su perspectiva, su opinión frente a algo que piensa, a menos que tenga la oportunidad de escuchar a otros, pero de una manera que no se traduzca en una amenaza para uno. Cuando los grupos perciben que son amenazados por las visiones que tienen, por la existencia de otro grupo, evidentemente eso termina polarizando nuestras posturas. Pero aquí tenemos ejemplos muy cotidianos. Cuando una familia discute, por ejemplo, después de un almuerzo un domingo, cuando muchas veces muchas familias tienen el hábito de juntarse y conversar, bueno, ahí es quienes conducen esa discusión, sean los padres, sean los hijos, sean hijas, las madres. Tiene que haber alguien que cumpla ese rol, que justamente ayude y permita que todas las voces se expresen. Si siempre hay una voz que solo se expresa, evidentemente eso genera polarización, eso genera exclusión. Entonces estas reglas pueden ser muy simples, pero tienen que ver justamente con esta idea de que tú abras los espacios para que las distintas visiones se expresan. Cuando las visiones no tienen ese espacio, evidentemente van a buscar formas alternativas. Una de esas es radicalizarse. Si la radicalización puede ser una respuesta, y eso es lo que nos cuesta entender, puede ser una respuesta frente a una demanda que no ha sido debidamente acogida. Por supuesto que a veces la radicalización nos tensiona, como nos tensiona la polarización de las ideas. No es la forma que uno quisiera funcionar comúnmente, pero es lo que nos debe interpelar en el mundo del trabajo. Por eso, muchas iniciativas que hoy día están haciendo muchas organizaciones de crear espacios de diálogo, conversar con quienes piensan distinto. Eso para nosotros es una clave importante en esto. Pero eso tiene que hacerse en un espacio donde uno sienta que pueda tener el reconocimiento, la valoración y, por cierto, que no se sienta amenazado por expresar una opinión. Claro, espacios de diálogo que son tan esenciales y fundamentales para este proceso, ya que estamos a puertas de vivir este plebiscito del 25 de octubre, un proceso constituyente que se podría comenzar a vivir ya en los próximos días. Roberto González, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública, académico de Psicología de la Universidad Católica e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado. Muy buenas noches. Con todo gusto, Marco. Buenas noches. Y cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, viví la vida.
De esta forma, nos vamos a la pausa en Vía Pública. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y nos vamos ahora a revisar qué es lo que nos trae en esta ocasión nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Aquí en Vía Pública lo vamos a ver de inmediato en la pantalla. www.24horas.cl. Información política. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó refundir proyectos de ley por segundo retiro del 10%. Una discusión que comenzó ya hace un par de semanas y que ha estado tomando vuelo con opiniones del gobierno, también de la oposición, parlamentarios, todos los sectores políticos entonces. De esta forma, nos vamos a una nueva pausa aquí en Vía Pública. Volvemos de inmediato en Canal 24 Horas.